comunidad, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora que nos estéis escuchando o de cualquier lugar de donde nos estéis escuchando. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos habéis enviado, nos habéis escrito de Latinoamérica con muchísimas sugerencias, así que os damos las gracias. Estamos ya a mitad de esta segunda round de píldoras, paramos en la píldora número 9, ya vamos por, creo que esta es la píldora 13 o 14, estamos súper contentos hoy. Hoy tengo el grato placer y el honor de presentaros a una persona que he conocido por las redes de LinkedIn y por YouTube y por algunas movidas de formación que me parece impresionante. Espero que sea mi profesor muy pronto en algún momento. Él es Jorge Sánchez López. Él es ingeniero informático de la Universidad de Valencia, que se ha desarrollado en diferentes perfiles desde sus comienzos, ya sea como programador, creciendo profesionalmente, pasando por ser el responsable de áreas de tecnología, es gestor de proyectos, fue ingeniero de preventa, ha sido profesor en un montón de organizaciones educativas, ha sido Scrum Master y desde hace un tiempo para acá pues se desarrolla como Agile Coach y como consultor IT. Ayuda a muchísimas empresas en sus procesos de transformación digital, facilitando y haciendo posible esos cambios. Es muy activo en todas estas movidas de las redes sociales, siempre está compartiendo muchísima información de calidad, incluso en su canal propio de YouTube que se llama Agile Valencia, apuntaros y en la próxima newsletter os paso el link para que no lo perdáis. Y hoy ha decidido venirse a conversar con nosotros en Agile Sin Filtro para hablar un poco más del Design Thinking, que en el pasado hablamos de Visual Thinking, pues vamos a enfocarnos a Design Thinking. Bienvenido Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado, encantado de estar aquí y hacer comunidad. Ya sabéis, los que me conozcáis y los que me conocéis ahora, quiero que sepáis que soy un evangelizador del mundo Agile sobre todo y el mundo Lean, ¿no? Por lo tanto, estoy aquí para engañaros, para atraeros al lado oscuro, ¿no? Maravilloso, pues arrancando de esta manera tan adictiva, bueno, yo te recuerdo que yo te he traído un poco tirando del hilo del Design Thinking. Te comenté que, bueno, que habíamos tenido una charla con una chica maravillosa que nos habló de Visual Thinking y nos encantó, pero no profundizamos hacia el área del Design Thinking y bueno, tenemos muchísimas cosas que nos encantaría conversar contigo. Entonces, si estás listo, lanzamos Sí. ficha. Bueno, pues yo voy a empezar por el principio, que es una buena forma de empezar. ¿Nos podrías explicar con tus palabras a toda la comunidad qué es el Design Thinking y cómo fue su origen? Pues mira, sus orígenes se remontan básicamente al año 2004, básicamente en la empresa IDEO por Tim Brown, aunque previamente en la Universidad de Stanford ya se hacían cosas de Design Thinking, ¿de acuerdo? Pero previamente va mucho más atrás, ¿no? Todo viene del mundo Lean, del mundo TPS de Toyota, pero básicamente vamos a por poner una fecha, el 2004 de empresa IDEO, en el cual entró en un proyecto y utilizó Design Thinking, ¿no? Básicamente, Design Thinking se puede traducir como pensamiento de diseño y está orientado a resolver problemas, pero resolver problemas reales, resolver problemas que hay que resolver, no haciendo cosas que no resuelven el problema. Me explico. Muchas veces, cuando intentamos resolver algo, resolvemos un problema, pero ese problema no tiene por qué ser lo que tenemos que hacer. Lo que se Vale, estudiando, pero básicamente no se trata de resolver un problema, sino más bien satisfacer una necesidad de una persona. Básicamente empieza por ahí, por las personas. Design Thinking se centra en tres partes. Fundamentalmente, la parte principal es la persona y todo ronda en torno a la persona.
Una vez que tenemos a la persona, que es la parte principal, también tenemos que tener en cuenta dos partes. Una que es la parte de diseño, evidentemente, que soluciona o que tiene la idea de encontrar la solución, y sobre todo la parte de negocio, porque Design Thinking está orientado a traer negocio. Y Design Thinking está muy orientado también al mundo de la innovación, ¿vale? Innovación no es inventar. Inventar es una cosa, innovar es otra. Porque todos me conocéis, ¿vale? Me conocéis en el mundo porque yo soy el inventor de la bomba a la trócola. Soy un gran inventor de la bomba a la trócola. ¿Pero qué es la bomba a la trócola? Pues la bomba a la trócola, por mucho invento que sea, no es nada si no se usa. Una innovación es algo que se usa y puede ser un pequeño cambio. Y ahí viene la parte de Design Thinking. Design Thinking está intentando solucionar problemas o necesidades. Vamos a cambiar problemas por necesidades que tiene una persona. Y normalmente esa persona algunas veces no sabe que tiene esa necesidad. Claro. Y si no tiene claro esa necesidad, no sabe que tiene que resolver el problema. Vale, vale. Eso es lo típico en algunos cursos de negocio y tal, te dicen, no inventes algo que no existe, porque si no existe, el coste es muy alto, pero si tú buscas cosas del día a día a las que les puedes dar un lavado de cara o ajustar algunas cosas o darle otro enfoque, lo mismo le resuelves una necesidad, un problema a alguien. Me imagino que para ese tipo de cosas, design thinking, la hostia. Sí, de hecho es para eso. Mira, vamos a ver. A ver, tú piensas, si tú quieres resolver un problema, si tú quieres resolver una necesidad o si tú quieres ganar dinero. Si la respuesta es las tres, no inventes nada, ¿vale? Porque el que inventa las cosas no gana dinero. El que gana dinero es el que innova y el que lo pone en producción y que la gente compre. ¿De acuerdo? Por Vale, ejemplo, ningún invento, te voy a poner un ejemplito muy sencillo para que veas un ejemplo tipo de Design Thinking, ¿no? Te puedo poner dos, pero bueno, este me gusta más venga. porque tú puedes pensar el famoso trole, la famosa maleta, ¿no? Ahora que venimos de vacaciones, ¿no? Sí, Eso es un invento que se creó en el año 1903, que fue la primera vez, y es un invento que se patentó, en el cual era una maleta que le pusieron unas ruedas y básicamente pues para guiar. ¿Sabéis cuántas maletas vendieron de ese invento? Una o ninguna. oh, Después, y eso está inventado, después en los años 70-80, finales de los 70-80, ese invento evolucionó, ¿de acuerdo? Pasó por varias fases, se evolucionó, y a la maleta con ruedas, en vez de ponerle un algo, le pusieron una cinta como una correa de un perrito, ¿no? sí. Con tan buena fortuna que la persona que lo inventó, las organizaciones que lo inventaron, pues decidieron utilizar como herramienta o como elemento de marketing a una mujer para vender la maleta. Entonces, básicamente vendieron una o ninguna también. Ten en cuenta que estamos hablando de los años 70, principio de los 80, Vale, digamos que la sociedad era un pelín más machista que ahora, ¿no? sí, Aún queda, pero bastante más machista. Entonces, comprarte una maleta de esas, pues era ser flojo. ¿Y quién claro, viajaba? ¿Las mujeres o los hombres? Viajaban más los hombres que las mujeres, con lo sí. cual no venía. No, no llegaba. No venía. Pero en los años 90, a un señor, a un piloto de una aerolínea, ¿vale? Se le ocurrió poner a una maleta con ruedas, hacerla más pequeña para que cupiera en la caja de los aviones, en el backcase, donde se guardan las maletas de los aviones, no me Sí. acuerdo cómo se llama. El portamaleta del avión El arriba. Ese. portamaletas y ponerle un palo extensible. Claro, en los años 90 ya fue cuando dio el pelotazo a lo que son los trolleys hoy en día, ¿no? Casi 90 años después de su invento se hicieron famosos. ¿Por qué? Porque encontraron la necesidad y lo vendió la persona que lo tenía que... La necesidad era que si los pilotos usaban estas maletas para viajar en avión y era el tamaño ideal para ir en la cabina de viajeros, pues todo el mundo la empezaron a usar y antes no la usaban. Eso es un ejemplo, ¿no? de Design Thinking. Otro ejemplo de Design Thinking puede ser pensar que a alguien se le ocurrió, pues, digamos, en una ciudad española, Barcelona, pues ponerle un palo a un caramelo.
¿de acuerdo? Ah, vale. Y surgieron los famosos chupachus. Luego, Los pues, chupachus, luego hizo claro. el diseño Salvador Dalí, con lo cual inventaron. Eso lo inventó por necesidad una empresa de panadería, porque antes los caramelos los hacían en las panaderías. Y los caramelos, estamos hablando de los años 50 y querían venderlo no solo a los niños, sino a los adolescentes. Un adolescente, evidentemente, pues mancharse las Las manos manos de caramelos como que no estaba va a bien, ser ¿no? que no. Sobre todo si quería hacerte así, pues bastante atractivo para el sexo contrario. Sí, un Entonces poco más guay. decidieron, exactamente, más bueno, entonces decidieron, pues para que no te mancharas, ponerle un palo al caramelo y así nació el famoso chupachú. Y así podemos montar muchos inventos más, como la fregona, que es un invento español, pero es Es una copia español, correcto. es una copia de cómo fregaban en la base aérea de Rota en Cádiz eh, los hangares de los aviones, porque los fregaban con un palo y un palo con Como un un trapo, ¿no? Con... trapo y así fregaban, los Sí, hangares estaban limpios. Y en el mundo militar, ¿no? Digamos que en claro, aquella época no se fregaba, si tenéis abuelitas o madres mayores, pues decir cómo fregaban en los años 50. La mujer fregaba arrodillada. ¿De acuerdo? arrodilladas, correcto. Sí. Un señor arrodillado con el culo puesto en pompa, pues como que no era muy atractivo, sobre todo en el mundo militar, y se No, decidió, pues este señor, pues patentarlo y de ahí viene. No lo inventó, sencillamente encontró la necesidad, ¿no? Pues control así de necesidad. comenzó. ¿Vale? Y se basa en eso, en encontrar la necesidad y adaptarlo con un pequeño cambio y hacerlo operativo y funcional, porque nadie inventa nada que se pueda utilizar desde ya, ¿no? Se pueden adaptar. Claro. Pues Jo, eso es. pues genial. Además que me han encantado los ejemplos porque son cosas que rápidamente metes en la cabeza. Pero bueno, yo voy a redirigir otra vez la conversación hacia un poco más teórica del design thinking. Y aquí te lanzo una pregunta de algo que me atormenta y que yo no sé si lo entiendo bien. ¿Ves por qué necesito el curso? Eh, Cuando buscas información de design thinking, eh, en las redes o en artículos o algún libro que te regala a alguien porque dice, ay, esto te puede molar y es de design thinking, habla, muchas veces me encuentro en la información de los 5 momentos o los 5 stages del design thinking. ¿Esto siempre es así? O sea, ¿realmente es una receta de 5 pasos? A ver, bueno, Stanford eran 4 pasos, Tim Brown hizo con IDEO 5 pasos, pero los pasos son 5. Primero es empatizar, luego definir el problema. Esos primeros 2 pasos yo los puedo englobar en uno que es encontrar el problema. Una vez que tú ya tienes claro el problema, y estos 2 primeros pasos son los que se saltan todas las personas, es decir, se pasan directamente a idear, a encontrar solución de algo, ¿de acuerdo? De algo el qué, pues solucionar un problema, pero que no tienes claramente definido el problema. Es como decir, me voy al Polo Norte y tú tiras y por la primera dirección que se te pasa por la cabeza y vas hacia el sur. Pues puede ser que llegues algún día, ¿no? Pero tardará Ya, bastante más que si vas en la dirección correcta. Entonces, estas 2 primeras fases, la primera, empatizar, es fundamental. ¿Por qué? Porque tienes que tener claro a qué persona vas a realizar este producto final o hacia dónde vas a resolver este producto o servicio final o resolver esta necesidad. Tienes que empatizar con esta persona, con este grupo de personas, ¿no? Tienes que ponerse en sus zapatos. Una vez que tienes claro cuál es el grupo de las personas y encontrar pistas que se llaman insight para encontrar la solución, que es la parte de definir, ¿de acuerdo? Tú ya tienes unas pistas para empezar a resolver el problema, que no quiere decir que tengas claro el problema, pero tienes que tener muy claro hacia dónde va la dirección del problema, ¿no? Y vale. estas pistas te van a dar la orientación correcta o la dirección correcta para encontrar solución o soluciones a esta necesidad, que puede ser que el usuario o las personas no lo tengan en mente, sino que tienen una carencia de algo que no saben el qué, o que tú trabajando con ellos, pues en base a la parte de idear que se está utilizando con personas de diferentes
disciplinas, no tienen por qué ser diseñadores, pueden ser filósofos, pueden ser programadores, pueden ser lavanderas, pueden ser electricistas, puede ser cualquier persona que tenga capacidad para trabajar en equipo y tener ideas buenas que puedan resolver la necesidad, idean una serie de posibles soluciones a este problema. En esta parte de idear hay que tener en cuenta una cosa, que una idea no es una solución. O sea, eso es un error que tiene la gente. Una idea no te da una solución. La solución es hibridar ideas. Varias soluciones absurdas, por muy tontas que parezcan, ¿vale? Hibridando esas ideas te dan una mejor solución. Vale, vale. Sí. Ejemplo, que os he puesto de la maleta. El palo está inventado, la rueda está inventado, pero poner esa rueda y ese palo, varias ideas en una única solución y hacer la maleta del tamaño de la cabina de pasaje, pues hacen una idea muy buena. Por lo tanto, y esa idea no solo le viene a una persona. Las ideas pueden venir de dos formas, pero fundamentalmente las buenas son por necesidad. Cuando tú tienes una necesidad, tus ideas son mejores. ¿Por qué? Porque tienes Porque tienes muy claro el problema. Tienes muy claro el problema, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Pero claro, cuando no tienes claro el problema o quieres encontrar una solución que no está claramente definida o que no existe o quieres crear una solución a un problema que no existe, una necesidad que no existe, pues tienes que crear un entorno. Y aquí el trabajo con este tipo de personas y este tipo de pensamiento es muy, muy importante. Ten en cuenta que las personas que tienen ideas tienen que ser personas muy creativas, que tienen que ser personas muy proactivas, que tienen que ser personas alegres. Parece una tontería, pero yo no conozco No, pero influye. a ninguna organización triste que haya tenido una idea genial. ¿De Sí, acuerdo? es que eso va un poco con los estados de ánimos también, así que sí. Exactamente. Exactamente. Y una vez que ya tienes claro las ideas, seleccionas una o varias y empiezas a crear lo que se llama un prototipo. Un prototipo es una solución rápida, puede ser con papel, rotulador y tijeras, ¿de acuerdo? Se puede hacer incluso con Visual Thinking. Como ya sabéis, ya habéis hecho otro vídeo de Visual Thinking, pues ya no comento nada. Y luego se pasa esa solución, que no tiene que ser un producto todo esto en producción, se pasa a testear con clientes finales y se obtiene el feedback. Si pasa este filtro, ya se puede pasar a producción, con lo cual es una forma de realizar una solución muy barata, con pocos recursos, ¿de acuerdo? Y que realmente el usuario está dispuesto A invertir. a querer usarla, pero también tener en cuenta una cosa. Esta posible solución tiene que cumplir también una cosa. La primera, que sea deseable. La segunda, que sea viable tecnológicamente. Y por último, la tercera y más importante, que sea rentable económicamente. Si esos tres puntos se cumplen, porque podemos tener hoy una idea genial, pero viable económicamente o a nivel tecnológico, no puede ser posible, pero dentro de 10 Claro, años sí, como están pasando, ¿no? claro. Entonces, cuando esas tres zonas, esas tres patas interactúan y se juntan y se unen, tenemos una idea genial que podemos pasar a producción y pasarla a tener Tenemos el combo ganador. tenemos un combo muy ganador. O sea, combo ganador no existe Sí, como tal, pero un combo muy, muy, muy ganador con poca inversión. Ten en cuenta que no se trata de hacer un producto sí, no es de pasar la construir. producción y Claro, hacerlo, construir, ¿no? Cuando tú lo lanzas tienes que tener claro que puede ser atractivo a nivel de compra por el usuario final. Ten en cuenta que esto está orientado a que el usuario lo compre o lo use. Muy claro. importante, si no lo compra o lo usa, no me sirve. Sí, no tiene sentido invertir ni tiempo ni dinero en algo que no tiene salida. Vale, genial. Oye, y si yo quiero poner en práctica por primera vez desde cero, nunca lo he hecho el design thinking, ¿cómo me oriento? Vale, primero tienes que conocer muy bien y tienes que tener una predisposición y tienes que saber muy bien lo que es la empatía. Tienes que quererte a ti mismo y querer a los demás. ¿Por qué? Porque tienes que saber escuchar y tienes que saber ver. Entonces, pues, saber una técnica que se llaman preguntas poderosas, preguntas abiertas, que la gente te conteste desde lo más hondo de su corazón y te dé una historia o te haga un storytelling de su necesidad,
como entrevistas de estas de la tele, ¿no? Que hacen preguntas Sí, a abiertas, dicharachera, ese rollo, ¿no? Empatizar para que la gente se abra y te cuente su experiencia. Tienes que ser observador, puedes hacer una observación directa de cómo trabajan las personas o cómo se relacionan las personas para saber realmente qué es lo que necesitan, no que te lo cuenten, sino qué es lo que necesitan. No se trata de hacer encuestas de tipo verdadero o falso, eso no sirve claro. para nada, ¿de acuerdo? Y Sí, a es partir de ahí, intentar recabar la mayor cantidad de información. claro, una vez que ya tienes la mayor cantidad de información, sería interesante que supieras algo, y esto es muy de marketing, ¿no? Pues saber utilizar o saber crear lo que es un mapa de empatía y una ficha de persona, ¿de acuerdo? Vale, Eh, porque esto te va a dar la idea de la necesidad real y el tipo de persona o personas que el cual vas a resolver esta necesidad. Y una vez que tienes esto, pues ya tienes que tener la cabeza loca de decir cosas que no filtres, ¿no? Para generar un montón de ideas que son potenciales soluciones, ¿no? Y entonces sí tienes que ser bastante proactivo y querer trabajar con gente que no piense igual que tú, es muy importante. No claro. tienes que trabajar con gente que piensa como tú, eso no da ideas. Con gente que Sí. piensa de forma distinta como tú y que tienes que ser pues buena gente y además colaborativo, ¿no? Y tienes que ser muy colaborativo. Y a partir de aquí, pues ya puedes pasar a desarrollar ideas. Ya va a depender muchas veces la segunda parte, porque la primera parte son las dos primeras fases, encontrar Vale, el problema y definir las pistas que te dan la solución, eso es encontrar el problema. Solucionar el problema ya es algo más técnico, puede ser que tú a nivel técnico lo puedas solucionar o no, ¿de acuerdo? Y es sobre todo desarrollar una habilidad que todo el mundo parece que la tiene, pero luego no la tiene, que se llama escucha activa. ¿De acuerdo? Es muy importante la empatía, la escucha activa, hacer preguntas poderosas. Esto que parece rollos de coaching o de entrenadores y sí, tal, parece más de eso, pero es que al pero final es es que es esto al como, fin y al cabo. claro, Es que claro, es esto, o sea, imagínate, no sé, si has hecho algún deporte y has tenido un entrenador, el entrenador observa a los jugadores o a los miembros del equipo y encuentra su mejor posición en base a su personalidad, a sus habilidades, a lo que sea, y tiene que hacer equipo para todo esto, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La empatía, la escucha activa, saber identificar problemas, la curiosidad, muy importante. Todo esto ayuda a trabajar con Design Thinking. bueno, todos estos son como soft skills necesarísimas para poder arrancar desde cero, que ha sido mi pregunta. Pero y si yo te digo, ¿cuáles me dirías tú que son los pasos para poner en práctica el design thinking en una organización? O sea, ponte que vienes conmigo a mi organización, que es una organización muy tocha y tal, y yo les digo, es que design thinking nos puede venir muy bien, aquí hay gente de todo tipo y queremos sacar la mayor cantidad de tal. ¿Cómo ejecutamos? ¿Cómo ponemos en práctica? Bueno, primero que la organización quiera cambiar. Eso para empezar. Si la organización no quiere cambiar, da igual lo que hagas, que no va a cambiar. Es decir, lo que quiera cambiar o quiera crear una nueva línea de negocio, pues normalmente las organizaciones tienen dos opciones: crear una nueva línea de negocio o crear un spin-off de la organización o una startup, que no tiene que ser una organización de nueva creación, ¿de acuerdo? Y buscar un producto que puedan sacar al mercado y tener esa conciencia y fijarse un tiempo, ¿no? Ahí nos viene muy bien el concepto de Lean Startup, ¿no? Entonces, pues si tú eres una empresa de nueva creación y quieres tener un producto ganador, te tienes que dar un tiempo máximo 6 meses. Si en 6 meses tú no tienes un producto en el mercado que la gente, o una cosa que sea rentable, ¿eh? Pero un producto en el mercado que la gente lo compre en 6 meses, olvídate, eso, Claro. mata esa idea, mata esa organización, mata todo, ¿no? Incluso me atrevería a decir 3 meses, ¿no? Para tener, ya aquí podemos trabajar con MVPs y cosas de este tipo, mínimo producto viable y tal, ¿no? Pero tienes que tener esa idea, esa mentalidad de trabajar. Evidentemente, también hay que tener claro que puedes hacerlo a lo loco, es decir, vamos a hacer design thinking, dejamos de hacer lo que estamos, por lo cual puede ser que la empresa quiebre, no puede soportar ese cambio, ese traspaso económico de pasar de una idea a otra, sino que dejar un nicho, un prototipo, una parte de I+D para empezar a trabajar. Realmente estás haciendo I+D. Pero I+D se trata de hacer I+D que la gente vaya a comprar, porque si haces I+D de algo que nadie quiere, pues Claro, no tiene mucho bienvenido, sentido. bienvenido, ya seremos dos,
yo que soy el inventor de la bomba la trócola y lo que inventes con este sistema, pues no te servirá para nada, ¿no? Pero sí que es muy importante esto. Evidentemente, crear un equipo creativo con ganas de trabajar, altamente empoderado y que quieran trabajar en equipo y que potencien esto. Alguien que sepa dirigir a estas personas, pero que no obligue a que piensen igual que él, un tipo facilitador, ¿no? Pues, supongo ¿Vale? que se ha hablado, ¿no? Que dirija a las personas, que saque lo mejor de ellos, pero sin decirles lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Es muy importante esto. Y tener un ambiente que no encorsete a las personas a tener ideas geniales y que no estén obligados o que sigan las normas que les marca la gerencia, ¿no? Porque evidentemente Genial. si te Sí, llaman a ti para resolver un problema, pues no me tienes que decir lo que tengo que hacer, pues no me exacto. llames, Pues si no resuélvelo lo tú, harías ¿no? tú directamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Ese es un fallo que cometen muchas las personas, ¿no? Y dejar Sí, pensar. Y sobre todo, una cosa que digo mucho y la gente alucina es pensar como un niño. O sea, los niños son los mejores design thinkers que hay, o sea, son thinkers total, o sea, no tienen vergüenza ninguna, o sea, lo preguntan todo, lo piensan todo, lo investigan todo y luego pues la sociedad ya se encargará de hacerlo como nosotros, pobres desgraciados, ¿no? En este mundo que vivo, pero los niños son geniales, pensar como un niño, con los ojos limpios como un niño, y si no tienes algo, pues pregúntalo. O sea, pues, pregúntale a un niño pequeño ¿cómo lo porque el harías tú? curso azul. Y a ver qué ideas te dan, ¿no? Pues a lo mejor te dicen Sí, unas cosas que dices, es alucinante, ¿no? Pues me lo apunto y lo vendo, ¿no? Pero que te quiero decir, es tratar con los ojos de un niño y con las ganas de trabajar de una persona que quiere hacer algo por la humanidad. Y eso es muy importante, que quieres hacer algo por el bien de la humanidad. ¿De acuerdo? Si no, no lo vas a hacer porque si vas a pensar en algo que no quiere la humanidad, no te lo van a coger, ¿no? Entonces, exacto. tiene Y que ser alguien entonces, que te guste a ti, no algo que te guste a ti, sino que guste a los demás. Y tú no tienes la verdad absoluta, ¿de acuerdo? Y evidentemente, piensa una cosa, cuanto mayor sea, mejor vas a entender esto. ¿Qué mentalidad tienes ahora y qué mentalidad tenías hace 10 años, 20, 30, 40, ¿de acuerdo? 50. Ahí llego yo, ¿no? Más ya no. ¿Vale? Pero la mentalidad va cambiando y la idea va cambiando, ¿no? Y la sí. sociedad te amolda y el escenario cambia, ¿no? Lo interesante es que con el time to market de la sociedad, porque la sociedad va a un ritmo vertiginoso, pues es que estás obligado a pensar fuera de la caja todos los días. Estás un poco en esa Eh, situación de, ay Dios mío, Sí, además es muy importante, ¿no? Porque la sociedad cambia y cambia muy rápido, ¿no? Por ejemplo, os voy a lanzar un tema, ¿no? Que puede ser interesante. Parece ser, pues si no pasa nada, me ha dado la casualidad que mañana aquí en España pues liberan de que no llevemos mascarillas en zonas cerradas, ¿no? Quitando hospitales, centros con peligrosidad y tal. Yo la voy a seguir llevando porque soy un cagao, o sea, aquí estoy, ¿de acuerdo? yo también. Pero evidentemente pensar que hay gente que lleva 2 años trabajando desde su casa, ¿de acuerdo? Haciendo teletrabajo, y hay personas que han acabado sus estudios y se han incorporado Al mundo laboral. al mundo laboral y no han visitado una empresa y están trabajando desde su casa. Con lo cual es una extensión a vivir en sus casas. Si siguen viviendo con sus padres, pues tienen una forma de trabajar y de ser muy concreta. ¿Qué pasará cuando vuelvan a la vida real y tengan que relacionarse con personas? Uf, Eso puede ser muy sí, interesante, ¿no? Y es un sí. tema que lo tengo muy claro y se lo estoy planteando a ciertas organizaciones, sobre todo las de trabajo de mundo IT, ¿no? Que se lo están planteando. Cuando tengan los programadores, yo fui programador en mi pasado oscuro, ¿no? Yo he tenido muchos pasados oscuros, son seres especiales, ¿no? Y entonces, relacionarse con personas que piensan un poco distinto que ellos, pues puede ser que no sea muy interesante, muy claro, ¿no? O sea, trabajar en equipo a algunos programadores les cuesta, sobre todo si no han trabajado en la vida real, ¿no? Una cosa es trabajar desde tu casa y otra en la vida real, Y otra en con la las, vida real, sí. claro, con las presiones, ¿no? Que conlleva, ¿no? Eso puede ser interesante, trabajar en equipo, aguantar a las personas, que las personas es muy difícil de aguantarnos, ¿eh? Sí. Es muy difícil de aguantarnos, entonces pues eso incluye tener presiones y que estés en un sitio que no sea tu zona de confort. Todo eso
va a ser interesante y tengo curiosidad por saber cómo se van a resolver y cómo lo van a resolver las organizaciones, ¿eh? Seguro que sí. Bueno, ya lo veremos. Oye, comentabas algo muy interesante hace un rato cuando hablábamos de cómo trabajar un poco con el design thinking. Hablabas de, bueno, personas muy creativas, un grupo de personas que tengan ganas de trabajar juntos en esto, que no estén encorsetados, y un facilitador o una persona que pueda ayudar a orientar a que se consigan esos objetivos. Mi pregunta sería, ¿design thinking se le puede llamar metodología? De hecho, es una metodología porque está claramente definida, no es un framework. Un framework puede ser como, por ejemplo, Scrum, ¿no? Scrum Claro, es un framework, es un conjunto de reglas, pero Design Thinking está muy claro, hay 5 pasos. Y tienes que empezar por el primero, que es empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Puedes volver al primer paso, al segundo, al tercero, va a depender, pero siempre tienes que empezar con el primero. Y es una metodología, está claramente definida. De hecho, hay una evolución de Design Thinking que apareció en el año 2016, ¿de acuerdo? Que es Design Sprint, en la cual es una metodología claramente definida en la cual puedes crear un producto, un prototipo en 5 días, en la versión 2.0 en 4 días, ¿no? Porque el lunes y el martes puedes crear. Y ahí está creado. De hecho, hay un libro de Jack, ahí el apellido no me acuerdo, el libro azul de Design Sprint, en la cual sí. tú el lunes tienes que hacer una cosa, el martes tienes que hacer otra, y así sucesivamente tienes, a ver, ahora te lo digo, voy a tirar de chuleta, ¿eh? Lo tengo aquí. Para el nombre del libro, para el autor del libro. Sí, es Design Sprint de Jack Knapp, ¿de acuerdo? De Jack Knapp, ¿no? Y es básicamente es un librito azul, ponéis en Sprint, aparece, ¿no? Y que tienes 5 días para crear un producto o 4 días para crear un producto, ¿no? Y eso es una metodología, o sea, tú lo tienes que seguir, sota caballo rey. Y Design Thinking es una metodología, sí. Por mucho Genial. que la gente diga, es una metodología. Cuando tú tienes que Es una seguir los pasos en un metodología. orden, es una metodología. Sí que puedes cambiar el orden una vez que empiezas. Pues, por ejemplo, si te faltan ideas o encuentras un camino sin salida, pues a lo mejor tienes que volver a empatizar porque eso no te lleva a la solución. ¿De acuerdo? Por lo que sea, porque tu equipo no puede o porque no tiene la tecnología o las ideas o ese día no está fino para encontrar la solución, ¿no? Pero sí que es. Venga, va, pues te hago una última pregunta de estas teóricas. Si finalmente tú que eres conocedor, eres profesor de Design Thinking, eh, te lo pregunto con la misma humildad que le pregunté a la chica que nos habló de Visual Thinking. El Design Thinking en contraposición con el Visual Thinking, ¿en qué se diferencia? A ver, yo te hablo por mí, ¿no? Si la persona le gusta mucho Visual Thinking, estará en contrario, pero Visual Thinking es pensamiento visual, ¿no? Ujú. Entonces, se trata de que tú lo que tienes en tu cabeza lo puedas representar de forma de dibujo y que toda la gente lo entienda. De hecho, Visual Thinking es una herramienta de Design Thinking, es una herramienta más de Design Thinking. Ah, Design Thinking tiene muchísimas herramientas, muchísimas. Tú puedes crear un prototipo en forma de Visual Thinking. Visual Thinking a la hora de prototipar te sirve muy mucho, ¿no? Y te puede decir, pues Visual Thinking necesito saber dibujar para utilizar Visual Thinking, pues seguro que mi compañera que habló en el otro post dijo que no no, necesariamente tienes que saber dibujar. Hay unas reglas sí, de básicamente, los puedes aprender en una tarde, ¿eh? De cómo hacer unos trucos para para representar comunicar, sí. exactamente. Se trata de comunicar en base a unos trucos y de tener una serie de iconos que más usas, de dibujos, iconos o gráficos que más usas y que sepas representar, es una forma. Porque realmente la ventaja que tiene el Visual Thinking y el Design Thinking es que utiliza las dos partes del cerebro, la parte derecha y la parte izquierda, la parte emocional y la parte racional, ¿no? La parte es lo que se llama la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Visual Thinking es mucho más fácil verlo porque tú tienes una cosa en la cabeza y cuando tú ya lo llegas al mundo de la mano y lo estás dibujando, parece que lo estás creando. Sí, ¿Tú has totalmente. utilizado alguna vez el Visual Thinking?
A ver, Yo, vamos a pensar. claro, Voy a hacer una pregunta y aquí que la gente lo piense. Y luego me diréis si sí o si no. venga, va. Vamos a suponer, ojo, cuidado, que esto es una simulación, un ejemplo. Que yo voy por las noches y veo a Alessandra y, a ver, está ahí, pues voy a decir le invito a que vaya a un sitio con mis amigos, ella está con sus amigos, y le explico que vamos a ir a una discoteca de moda. ¿Qué es lo primero que haces? Cuando estás hablando y se lo quieres explicar, coges un papel de la servilleta de donde estés en el bar y empiezas a dibujar. Eso no lo ha hecho nadie, ¿a que no? Tú No, piensas. Eso no lo ha hecho nadie, ¿no? A la hora de explicar algo a alguien y tienes un papel y un boli, tú lo dibujas, como si fueras un niño. ¿De acuerdo? Sabes escribir, sabes dibujar. O sea, es una forma de representar algo, ¿no? Entonces, eso visualiza. Design Thinking, cuando tú intentas resolver una necesidad por el hecho, y esto es Design Thinking, por el hecho de empezar a recoger material, para empezar a crear algo, para resolver el problema, ya estás en modelo de producción. muy Además de bien. pensar, ya cuando dices, ostras, estoy pensando, pero voy a coger esta madera, voy a coger este lápiz, voy a coger esta mesa, la voy a poner de esta forma. Es decir, ya estás a la hora de pensar algo creativo, ¿no? Y piensa, por ejemplo, si te gusta cocinar o cualquier habilidad que te guste, cuando quieres hacer, imagínate que te gusta cocinar, cuando empiezas a crear un plato creativo, cuando ya empiezas empiezas a coger, ¿no? A poner los platos de una forma, a sacar los productos de una forma, ordenarlos de una forma. Ah, cómo poner la salsa, cómo poner Exactamente. el Es- perejil. exactamente. Estás creando ya una forma de trabajo y eso ya es design thinking, ¿no? Ya estás dándole al coco, pero lo estás pasando a creatividad, utilizando otras herramientas. Visual thinking lo que se trata es de pasar lo que tienes en mente a concepto dibujado, ¿no? Y Sí, el visual thinking se inventó hace muchos años, sí, muchísimo. Más de 5.000, más de 6.000, más de 7.000, más de 8.000. En Altamira había bisontes dibujados. Eso era visual eso thinking. es. Oh, pues me ha encantado. Bueno, vámonos al último bloque, porque a lo tonto, te pongo aquí a contarme la vida en verso. Sabes que en Agile Sin Filtros, pues hacemos estas preguntas teóricas para poner en contexto a la gente y para aprender mucho más, pero luego yo me gusta intentar, para conocer más a las personas que vienen, lanzar tres preguntitas un poco más filosóficas, ¿vale? ¿Vale? Entonces, la primera que te voy a hacer es, si imagínate que pudieras dar un taller o una formación a niños que quieren empezar a estudiar apoyándose en Design Thinking, ¿crees que sería de utilidad para niños, para jóvenes, para adolescentes? Hombre, realmente los niños deberían aprender así a autogestionarse, ¿no? De hecho, hay una metodología, ¿no? El aprendizaje inverso, ¿no? Que ya lo inventaron, el método finlandés, en la cual los niños o los adolescentes buscan la información guiados por el profesor, ¿no? Para encontrar, para hacer sus temarios, ¿no? Vamos a inventar sobre las pirámides. Pues tenemos la opción de que salga un señor muy serio, cabezón, con gafas como yo, ¿no? Y que hable de las pirámides, con lo cual los niños a los 10 minutos están hasta en pirri, o directamente que les inculque, pues mira, pues las pirámides se hicieron en Egipto, pues Egipto es un país y había una cosa que se llamaban los faraones, que eran muy molones, ¿no? Y que tenían una cultura muy guay y tal, o buscar cosas de los faraones, ¿no? Entonces pueden ser que entre ellos se autoorganicen, ¿no? Ya has creado la necesidad, la primera parte de la necesidad, que ellos empiezan a idear y a crear un trabajo sobre las pirámides, que dice las pirámides de otras cosas, ¿no? Y el facilitador, en este caso el profesor, los puede guiar a encontrar una solución y posiblemente aprendan mucho más que leyendo un libro al Sí. uso, ¿no? O, Al uso. o quizás no es que aprendan más, sino que se van a fijar el contenido de una mejor manera, porque cuántas veces no hemos leído libros de, yo qué sé, historia y se te olvidan cosas porque qué aburrido leerte aquellos inmensos textos de un montón de información, en cambio que con esto, a mí lo que me gusta y por eso soy una enamorada tanto del design thinking como del visual thinking es que luego son experiencias que se te quedan en la cabeza y que es Claro, más, sí, sí, son experiencias y como tal las tienes que vivir. Si tú no las vives, además si las vives y las vives con más personas, pues es una experiencia compartida que te va a dar una vivencia mucho más rica, ¿no? Te va a dar unos diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, si tú tienes diferentes puntos de vista, puede ser que entre todos los puntos de vista tengas una visión global
de lo que estás viendo, porque muchas veces nosotros pues estamos viendo las cosas así, pero no las vemos así o no las vemos más alejados, ¿no? Es lo que se llama zoom out y zoom in, zoom out y zoom in, ¿no? O sea, Ah, nos alejamos del sí, foco, nos acercamos del foco, ¿no? Vamos haciendo una visión más generalista, ¿no? O vista desde el dron, ¿no? Ahora lo dices, vista desde sí, el dron mola más, ¿no? Porque antes no existían, ¿vale? Y claro, lo puedes ver mucho mejor, ¿no? Entonces se trata de eso, se trata de sí. eso. Bueno, otra pregunta. Cambiamos de Venga, rol. Me, venga. me he vuelto millonaria, me he ganado el Euromillón y tengo una super empresa. Si te contrato para motivar en una organización y seguir avanzando con Design Thinking, ¿qué crees que podrías aconsejarnos para mantenernos en ese camino? ¿O cómo deberíamos de orientarnos? Vale, primero, para trabajar con Design Thinking tienes que tener claro que quieres hacer feliz a los demás. Si tú no tienes claro que quieres hacer feliz a los demás o que quieres facilitar la vida de los demás, no continúes, ¿no? Cualquier persona que tenga una idea que parezca tonta y no tiene que ser una idea genial, no tienes que tener una infraestructura muy grande, ¿no? Y que haga feliz a los demás, pueden encontrar la solución. Por ejemplo, vamos a poner, es que no sé si decir marcas o no, pero vamos a suponer que hay una empresa que se dedica a alquilar viviendas vacacionales, Por pero no ejemplo, tiene ninguna, y no empieza por A, ¿vale? Y no tiene ninguna casa en propiedad. Y es la empresa inmobiliaria la empresa inmobiliaria o la cadena hotelera, por así decirlo, o de alquiler de camas o de casas más grande que hay en el mundo. No tienen ninguna vivienda en propiedad, ¿no? Entonces, y son cero, es una infraestructura mínima y eso está ahí. Y seguro que alguno de vosotros la ha utilizado. O cualquier servicio de los que se usan actualmente y veis la empresa y no es una empresa sí, física, puede ser una sí, empresa es virtual o una empresa del conocimiento, ¿no? Y esa correcto. es una idea, y ahí hay un montón de organizaciones y cada vez más el mundo va por ahí, ¿no? Entonces, Fenomenal. Bueno, una tercera y última pregunta, y ya te voy a dejar descansar un poco. Pero es que desde el Sin Filtro nos apropiamos siempre de esta última tercera pregunta para pedir consejos, para pedir ayudas, para pedir compartir. Y desde la comunidad, para nosotros es muy interesante porque ha habido mucha necesidad de estos temas y de esta información. Si nos pudieses recomendar literaturas, programas, cursos, lo que sea de design thinking, algo que se te ocurra que nos puedas recomendar para que toda la comunidad pueda seguir creciendo y pueda seguir formándose. mm, mira, hay un libro, ¿no? Bueno, unos libros, unas prácticas, no más que libros, son unas prácticas, ¿no? Es como fichas, ¿no? Encuadernadas de Juan Gasca, que es español, de Disimpedia, ¿no? Que tiene dos, el libro Disimpedia y el taller, ¿no? Que están bastante bien. El libro de Jack, ¿no? Que os he dicho antes, Design Sprint. Hay incluso, aunque es un poco pesado, ¿no? Pero el libro de Lean Startup también. Pero hay un libro que estoy leyendo ahora, ¿no? Que me gusta muchísimo, 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 porque aúna dos puntos, ¿no? El pensamiento de diseño, ¿no? Por así decirlo, y el mundo Lean. Yo no soy objetivo, a mí todo lo que sea Lean, sobre todo en Lean Servicios, es donde mejor me muevo y lo que más me gusta, ¿no? Sobre todo en servicios, no en producción, porque hacer Lean en producción es muy fácil, porque tú dices, vale, estoy haciendo 4 clavos, pongo otra máquina, hago 8 y ha aumentado por 2 la producción. Eso es muy fácil, ¿no? Ahora, cuando quieres meter línea en personas, eso es otro mundo, ¿no? Hay un libro de un señor que se llama Paulo Caroli, ¿no? Que es Lean Inception, y es muy, 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 muy chulo cómo maneja él y cómo gestiona, cómo meter el mundo de diseño y el mundo Lean a la hora de producir y de sacar algo en producción. Y luego hay un libro, ¿no? que está por ahí, mirar por internet, además es gratuito. Ojo, que los libros de Design Thinking valen una pasta. Sí,
digo que vale una pasta. Que yo cuando lo doy en formaciones lo pongo, porque lo puedes distribuir, que es Design Thinking para educadores. Es un libro amarillo que te habla de Design Thinking, cómo poder utilizar Design Thinking en el mundo de la educación. Y está bastante bien y tiene partes muy chulas, incluso en libros de pago, por así decirlo, que no están tan bien explicadas y a la hora de trabajar, a la hora de ponerlo en práctica, a la hora de trabajar, a la hora de definir, desde el punto de vista de utilizarlo en un colegio o cómo formar a niños o a alumnos a la hora de trabajar y mirarlo por ahí. Está Design Thinking para educadores, en un libro amarillo, lo podéis descargar Genial. y le pegáis un vistazo. Es un libro que es bastante grande, ¿eh? Es de 100 hojas o más y está bastante interesante. Y luego hay libros que hay muchos más, ¿no? Pero básicamente cualquier libro que tenga prácticas, pues es interesante, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Te voy a seguir tirando de la lengua. Recomiéndanos un curso. Hombre, yo ahí no puedo ser objetivo. Pero no me importa, no me importa. Quiero que lo compartas con la A comunidad, ver, hombre. yo soy personalmente, soy trainer profesional, ¿no? Sobre todo trabajo con 2 certificadoras, con CertiProf, que soy trainer profesional, entre otros temarios, pues OKR, Scrum, Agilidad, Design Thinking, innovación, ¿de acuerdo? Y también soy trainer de Scrum Manager, ¿no? También soy trainer de European Scrum, también soy trainer de PCB, también soy trainer de Accel of People Share, es decir, pues hace unos años decidí hacer una empresa de formación enseñando cursos de certificación relacionadas con el mundo de la tecnología y entre ellos, pues uno de los grandes es el Design Thinking, ¿no? Es uno de nuestros cursos junto con los cursos de Scrum, que de hecho Scrum se puede utilizar junto con Design Thinking. De hecho, los que estéis trabajando con Scrum y si queráis ser Product Owner de mayor, para mí un Product Owner que no sepa de Design Thinking no es un Product Owner, sino decirme cómo cargáis esa primera pila de producto. ¿Vale? El que me lo diga sin utilizar Design Thinking, cambiaré de opinión, pero una pila de productos sin hacer Design Thinking, por lo menos la primera, no se puede cargar. Es imposible. ¿De acuerdo? Es imposible. La puedes cargar de tonterías, pero que te va a dar un producto que el cliente va a querer y que entregas el Claro. máximo valor, bla, 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 es imposible, ¿no? Entonces, y ya hago donde tenemos la formación, nosotros estamos en Mobilize Academy, ¿vale? Ponéis Mobilize Academy y aparezco en el canal de YouTube de Agile Valencia, en CertiProf, en los CTT de Train to Trainer también tengo algún vídeo, no sé si creo que hay algún vídeo de Design Thinking también, o de innovación. Acordaros, la innovación es muy importante, nuestro Design Thinking, la innovación. A mí personalmente me gusta más la parte de innovación porque utiliza Design Thinking. La innovación ya va más orientada a negocio, es muy importante. Y cursos tenemos, o sea, los que queráis, los podemos hacer en formato abierto, con certificación o en formación in company, talleres adaptados. Participamos habitualmente en muchos máster. O sea, somos unos fenómenos, o sea, no sé por qué Es nos una estáis maravilla. criticando. Es una maravilla. Que estamos que lo tiramos, que estamos que lo tenemos. Muchísimas gracias, Jorge. Y para toda nuestra comunidad, además de haberte conocido hoy y haberte escuchado, que ha sido súper enriquecedor, en el vídeo de YouTube os dejamos en la descripción el link a Moviliza, porque aunque tú no le querías hacer mucha publicidad, yo sí que quiero compartir con la comunidad Ah, pues porque yo muchas sé que gracias mucha gente le va a venir muy bien. Muchísimas gracias por todo, Jorge. a vosotros. Y muchísimas gracias, comunidad. Ya sabéis que, bueno, estamos todos los meses con la newsletter. En la newsletter os iremos compartiendo cosas como este enlace, que va a ser maravilloso tenerlo a la mano. Vamos a aprovechar también, estamos haciendo la sesión todos los segundos martes de cada mes en la plataforma de Clubhouse, que han salido cosas maravillosas y colaboraciones maravillosas. Recordar también que bueno, que las píldoras ahora salen los días martes, ya no salen los fines de semana, nos los habéis pedido los días martes, miércoles, a mitad de semana, porque era más cómodo enterarse y tener las notificaciones, pues ya nos hemos adaptado al cambio. Estamos preparando también la plataforma de podcast,
no la he sacado todavía, os pido perdón, pero que somos un grupo muy, 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 muy chiquitito y esto lo hacemos sin ningún fin de lucro, sino simplemente para compartir y a veces no me da el tiempo, pero eso no importa, lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más, disfrutar de todas las píldoras que os hemos ido compartiendo y no nos queda más, nos vemos en la próxima comunidad. Hasta luego.